Entonces, muchachos, vamos a hablar de chequeo de tipos. Voy a hacer una exploración de los conceptos a ver si ustedes se acuerdan. Entonces, primero, una de las cosas fundamentales en los lenguajes de programación son los tipos. ¿Para qué nos sirven los tipos? Básicamente es cómo vamos a representar la información, es decir, esos conjuntos de bits que ustedes tienen, ¿qué significan dentro del lenguaje? Por ejemplo, un entero, ¿cómo se representa en la memoria? Int. Como int, pero en la memoria, ¿cómo se representa? Es una cadena de 32 bits, ¿estamos de acuerdo? Es una cadena de 32 bits, ¿sí? Una cadena de 32 bits arbitraria en memoria no tiene ningún significado, pero a través de un tipo sí se lo podemos dar, ¿sí? A través de un tipo sí le podemos dar significado. Y básicamente es decirle al interpretador o al compilador cómo interpretar el contenido en memoria. Tenemos dos tipos de lenguajes: fuertemente tipados y débilmente tipados. Entonces, fuertemente tipados es que requieren definiciones de tipos. Es decir, usted le tiene que decir el tipo. Un ejemplo de lenguaje tipado: Java. Ustedes que viven enamorados de ese lenguaje. Java. ¿No? Java y Python. No, pero Python no es fuertemente tipado. C++ también es fuertemente tipado, correcto. Y tenemos lenguajes débilmente tipados pues que manejan cierta flexibilidad. Por ejemplo, Python, Racket, JavaScript, entre otros, ¿sí? Entonces, fuertemente es que ustedes le tienen que decir el tipo y no permiten errores. Por ejemplo, usted un entero no lo puede sumar con una cadena, le va a dar un error claramente. Pero por ejemplo en Python lo que va a hacer es concatenarlas. Por ejemplo, hace una transformación. JavaScript hace unas cosas extrañas antes de la versión 2016. Ahorita se hace cosas más entendibles. Los concatena también. El análisis de tipos es un paso del procesamiento de los lenguajes de programación. Entonces, ¿qué pasa? Primero vamos a hacer análisis léxico. Y después hacemos análisis de tipos, ¿sí? Entonces, eso, hagan de cuenta que vamos a hacer una segunda fase. Ya hicimos la primera fase, que fue el análisis léxico, luego hacemos el análisis gramatical, ¿estamos de acuerdo? Pues sí, está bien escrito. Pero también a eso le vamos a agregar un análisis de tipos, ¿sí? Y hay dos tipos de análisis. Vamos a ver que hay uno que se llama inferencia y otro que se llama chequeo. Pero este semestre alcanzamos hasta chequeo. Entonces, muchachos, se define un conjunto de tipos para el lenguaje. Lo que significa un valor expresado V es de tipo F. Todos los valores expresados van a tener un tipo asociado, ¿sí? O sea, toda la cosa que escriba el programador siempre tiene un tipo. ¿Me siguen allí? Esta definición es importante. Esta definición es importante. Y ustedes ven aquí. Si A es una propiedad del tipo T, un momento. No, estamos bien. Si A es una expresión E, se le asigna un tipo T siempre, ¿sí? O sea, si usted escribe un número, es un entero. Si escribe un texto, es un texto. Si escribe un true o un false, es un booleano, ¿sí? Y esta propiedad hace que un sistema de tipo sea adecuado, o sea, que tenga un sonido. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que usted escribe una expresión, siempre se le va a asociar un tipo. Entonces, el analizador de invocar debe analizar cada invocación, ¿sí? Y si se detectan errores, entonces hay dos posibilidades. Les puedo decir, vea, yo no ejecuto ese programa. O aplico algunas medidas correctivas. ¿Qué es reusarse? Básicamente, cuando es fuertemente tipado y hay algún error de tipos, él le dice, vea, yo no le puedo ejecutar eso. O se pueden aplicar medidas correctivas. En el diseño del lenguaje se define cuáles tipos habrán. Y en algunos lenguajes, en cada ejecución los valores incluyen una etiqueta para indicar su tipo. O sea, hay dos tipos, que son los estáticos, que es por ejemplo cuando usted hace int a igual a 2. ¿Qué sucede? En tiempo de compilación, ¿qué pasa con a? Es un entero. ¿Estamos de acuerdo? Esto por ejemplo pasa en Java. ¿Estamos de acuerdo? En Java ustedes siempre le dicen el tipo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y en un lenguaje como Python, usted puede decir a igual a 2.
Que esto pasa en Python, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa allí? Usted desde el principio le está etiquetando a igual a 2. Esto es estático. Pero cuando usted lo hace en tiempo de ejecución es un tipado dinámico. Porque usted después puede decir igual a hola. O sea que depende. Sí, depende en qué momento está. Por acá es un entero y por acá es un str. ¿Sí? ¿Me siguen allí? Por eso los lenguajes que no tienen etiquetas suelen ser dinámicos. Dinámicos quiere decir que cuando se ejecuta se asigna el tipo. Pero ¿qué pasa en Java? En Java el tipo se asigna desde el tiempo de compilación. Porque es que ustedes explícitamente le están diciendo quiero que A sea un entero. ¿Ven la diferencia? Ahora, ¿qué permite hacer un lenguaje estático acá? Tiene un mejor manejo de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tiene un mejor manejo de memoria Java que Python, por ejemplo? Exacto. Yo ya sé que le tengo que reservar a 32 bits. Y esos 32 bits los puedo dejar quietos. Pero ¿qué pasa en Python? En Python cuando ustedes hacen este cambio, él necesita buscar otro espacio de memoria para almacenar la nueva referencia. Entonces eso le reduce velocidad. Un lenguaje que es estáticamente tipado suele ser más rápido, ¿sí? O sea, tampoco hay que decir que Java es malo. Java tiene sus ventajas fuertes frente a Python en muchas cosas. Sino que Python es más friendly y pues tiene más comunidad que Java en estos momentos. Entonces, aunque bueno, la comunidad de Java también es bastante grande. Si ambos lenguajes son buenos de aprender, pero yo estoy trabajando en Java en estos momentos, o sea, no me puedo quejar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes trabajan en Python, siempre hay ese manejo de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Claro, inicialmente se le asignaron 32 bits, pero ya cuando es hola, tiene que asignársele otro lugar de memoria para guardar ese hola. ¿Sí? Y como Python permite cambiar cualquier cosa, entonces eso reduce la velocidad porque tiene que hacer unas operaciones internas para hacer una reasignación. A la larga Python por debajo, ¿en qué creen que corre? ¿En qué corre? ¿En qué cree que corre? En una máquina que está en C. ¿Sí? Entonces a la larga tiene que hacerse reasignación de memoria porque el código que se ejecuta al final es una máquina virtual que está ejecutando en C y maneja la memoria como se hace en C. La memoria entre C y Java se maneja de forma bastante similar, excepto en los punteros. ¿Qué pasa en Java? En Java cuando ustedes compilan, ustedes saben que esa variable A va a ocupar siempre 32 bits. ¿Sí? Siempre lo va a hacer. No importa lo que suceda dentro del programa. Eso permite hacerlo ese tipo. Y por eso Java tiene unas cositas interesantes, por ejemplo el recolector de basura. ¿Qué es el recolector de basura? De código no tanto. De objetos en memoria. Sí, como Java tiene una mejor administración de memoria que por ejemplo Python, el recolector de basura es bastante bueno, ¿sí? Aunque Python ha hecho unas mejoras en las últimas versiones bastante interesantes también. Pero pues también siempre Java va a tener mejor velocidad de procesamiento. Siempre la va a tener, ¿sí? Por la estructura que tiene. Y pues C++ ni hablar, ¿sí? Bueno. Racket es un lenguaje de tipado dinámico y por eso aparecen estos predicados. Number, string pregunta, list pregunta. Estos predicados también existen en Python a través de type. ¿Han usado type en Python? Sí, eso le muestra el tipo de... Él le muestra el tipo y uno con type, eso le devuelve un string y uno puede hacer una comparación de qué tipo está usando. ¿Sí? Uno puede preguntar si el type es igual o es igual a alguna cosa. ¿Qué pasa? Las desventajas del tipado dinámico son insertar y revisar las etiquetas puede adicionar tiempo de ejecución, que es lo que pasa en lenguajes como Python o JavaScript. ¿Sí? Yo les digo, por más que uno quiera, uno tiene que estar agregando tiempo de ejecución, por más que uno quiera. O sea, ¿que Python trae algunas ventajas de optimización? Sí, pero este factor nunca se lo van a poder quitar de encima. Tampoco en JavaScript. ¿Sí? Son lenguajes que son muy populares, pero sacrifican rendimiento. Sin embargo, hoy en día, pues tenemos muchos recursos computacionales, por lo que a comparación de hace 10 años, pues la diferencia ya no es tan grande, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso también. Python hace 10 años no era popular. ¿Por qué creen que hace 10 años Python no era popular? Por el tema del hardware,
¿sí? Teníamos computadores que tenían 128 megas, 256 megas. La giga de memoria empezó a aparecer como en el 2011, ¿sí? Realmente yo el computador que tenía tipo 2008 tenía 1 giga de memoria y eso en ese tiempo era bastante, ¿sí? Pero pues usted podía correr un Windows 7, un Windows Vista sin ningún problema. Pues ya ahorita ya sabemos que no. Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese tiempo, como el hardware era menos potente que hoy en día, por eso es que Python no era tan usado para aplicaciones en la industria. Ya hoy en día, pues como tenemos mejor hardware y pues Python ha sido optimizado también, o sea, también ha habido de lado y lado, pues se utiliza más. También pasa lo mismo con JavaScript. JavaScript antes del 2016 era un dolor de cabeza muchas cosas. Después del 2016 se presentó una mejora muy interesante que hicieron que salieran los frameworks nuevos como React, Vue.js, Node, entre otros, ¿sí? Les recomiendo sobre todo aprender React. Hay un trabajo ahí que da miedo, ¿sí? O sea, uno mira ofertas laborales y yo diría que un 30-40% están pidiendo React. Es bueno aprenderlo. Bueno, muchachos, y no soporta abstracción de datos. Muchachos, ¿por qué no soporta abstracción de datos? Recuerden que la abstracción de datos ustedes tienen una interfaz y tienen una implementación. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan de eso? Tienen la interfaz y la implementación. ¿No se acuerdan de eso? La área del programador, ¿no se acuerdan de eso? Eso vimos al principio. ¿Qué pasa? Ustedes no pueden cambiar la implementación en un lenguaje de tipado dinámico, porque el manejo de memoria es distinto. O sea, ¿qué quiere decir? Si usted aquí tiene 32 bits, ¿estamos de acuerdo? Cuando el lenguaje de tipado dinámico no les permite hacer eso, pero uno de tipado estático sí. ¿Sí? Ustedes pueden cambiar el significado de estos 32 bits. Algo tan sencillo como un SiteNet. No sé si lo usaron en C. Y pues Java. Es que nosotros vimos Java y C++. Ustedes fueron los de la transición, sí, porque sí hubo una cierta queja con esto. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esto es un signo de que podemos cambiar cosas. Por ejemplo, el unsigned INT versus el INT. El unsigned, ambos utilizan 32 bits, pero ¿cuál creen que es la diferencia? No, lo que pasa es que este solo acepta valores mayores o iguales que 0 y este acepta entre menos 2 a la 32 menos, menos a la 232 menos 1. ¿Sí se acuerdan de esto? Correcto. En cambio este aguanta desde 0 hasta 2 a la 33 menos 1. Pero son los mismos 32 bits. Lo que pasa es que este no es asignado. O sea, uno gana 2 veces más, ¿sí? Este aguanta hasta menos 2048 millones hasta 2048 millones. Y este aguanta desde 0 hasta 4096 millones, ¿sí? El unsigned INT, ¿sí? Que es el que, por ejemplo, utiliza C++. Entonces uno puede tener modificadores. Y esto es un símbolo de que hay abstracción internamente. O sea, que hay una interfaz y hay una implementación. Y uno puede utilizar modificadores para utilizar los mismos 32 bits con otro propósito. ¿Sí me siguen allí? O sea, uno es entero y el otro es unsigned, ¿sí? Es el mismo, son los mismos 32 bits, pero tienen diferente significado, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un ejemplo que nos da C++. En otros lenguajes, por ejemplo, pueden representar, por ejemplo, un entero, un carácter. Dichos de lenguajes tiene un modelo de ejecución no tipado. Por ejemplo, el señor PHP, ¿sí? El señor PHP tiene esa característica. A veces eso es un poco confuso. Los lenguajes con modelos de ejecución normalmente no detectan operaciones inapropiadas. Vaya usted, equivóquese por allá. Estoy hablando de PHP 5 hacia abajo, no sé las nuevas versiones. Usted vaya, equivóquese. ¿Qué pasa? Eso no les va a dar ninguna advertencia. Estoy hablando del PHP viejo. Estamos hablando del PHP versiones menores que la 5, porque creo que de la 5 en adelante sí lo arreglaron. Ese fue el que a mí me tocó cuando yo era estudiante de pregrado. De hecho, WW tocó hacer un proyecto en PHP y eso fue interesante, ¿sí? Estoy hablando de 2008, ¿sí? Estamos hablando de 2008. Realmente en ese tiempo, pues PHP tenía muchos problemas. Ya ahorita los han corregido bastante bien. O sea, PHP no les recomiendo porque o sea, a comparación de los otros lenguajes no tiene tanto campo, pero si les gusta PHP, pueden conseguir trabajo por ahí también. Si no, pues que no son tantas ofertas como las que hay en React, por ejemplo.
Bueno, dichos de lenguaje con ejecución no tipado normalmente no detectan operaciones. ¿Y qué pasa? Si las operaciones aplicadas con dato incorrecto, los resultados no son especificados. O sea, si, por ejemplo, un lenguaje que si no maneja eso es, ¿sí se acuerdan de este? Assembler. ¿Ustedes deben estar viendo Arqui 1 o Arqui 2? Ah, no, solo ven en Arqui 2. En Assembler no hay tipos. Y en Assembler usted puede intentar sumar un número con un carácter y efectivamente lo va a hacer, pero el resultado es inesperado, o sea, usted no sabe qué da eso, ¿vale? Es lo que hardware haga con eso. ASM es el perfecto. PHP tiene cierto control sobre eso. Esto ya las versiones mayores que las 5 sí ya tienen más control. En hechos de lenguajes, por ejemplo, se podría hacer la multiplicación de dos caracteres. En Assembler lo pueden hacer. Ustedes pueden multiplicar dos caracteres. Por ejemplo, A por B. ¿Cuánto creen que da eso? No. Esto es lo mismo que 99% por el código ASCII. Ah, 97 por 98. Revisen y verán. El código ASCII de A es 97 y el de B es 98. Sí. Sí, es por el código ASCII. Entonces hace 97 por 98, pero uno no, o sea, uno A por B uno no esperaría que era 97 por 98. ¿Sí? Y el resultado de esta operación será que el hardware haga con la representación de los caracteres. O sea, la representación es 97 para A y 98 para B. Entonces 97 por 98 va a dar una cosa inesperada. Porque yo A por B de pronto estaba esperando concatenarlos. Y AB no es 97 por 98, es un número diferente. Y esto es llamado un diseño político. ¿Sí? Básicamente le delegamos al hardware el control de los tipos. Es algo que no deberíamos de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Los lenguajes analizan el programa antes de la ejecución para evitar problemas con eso. ¿Y qué va a pasar? En caso de que se detecte una operación no apropiada, nosotros le enviamos un mensaje al programador pues, de que hay un error de tipos, esperando que él o ella lo corrija. Y esto es llamado chequeo de tipos estáticos. Si un error es detectado, el analizador podría producir una advertencia, insertar un código de revisión o rechazar el programa. Lo que nosotros vamos a hacer es rechazar el programa. Si nosotros lo que vamos a hacer es rechazarlo. Sí, básicamente. Bien. Entonces, los tipos que nosotros vamos a implementar son los siguientes. Vamos a tener int type, bool type y proc type. ¿Vale? Vamos a tener esos tres tipos básicos. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar para enteros, booleanos y procedimientos. Y en el caso de los procedimientos va a estar separado por asteriscos. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Entonces, un valor expresado tipo int es para enteros. Tipo bool es para booleanos. Y T1, asterisco T2, asterisco T3, asterisco T4, hasta asterisco TN. Raya T es para el tipo proc. Estos son los argumentos de entrada y este es la salida. Bueno, entonces por ejemplo, even pregunta, even es una función que nos indica si un número es par o no es par. ¿Por qué creen que sale que entra un entero y sale un booleano? ¿Por qué? Porque es una pregunta, ¿no? Porque es una pregunta, entonces sale true o false. Exacto, true o false. Si es par le va a salir true y si es impar le va a salir false. Más, ¿por qué asterisco int, rayita int? Porque la suma siempre va a dar un entero. Recibe 2 y saca un entero. ¿Sí? Miren este. Int y sale int, rayita int. Entonces, ¿cómo lee esto? Es un procedimiento que recibe un entero y nos devuelve un procedimiento. Ahora, ese procedimiento interno recibe un entero y saca un entero. ¿Este cómo sería? Recibe un procedimiento que recibe que por fuera tiene un entero que recibe un booleano. No. Es un Venga, un entero, vea, un booleano. Este procedimiento de acá, entrando enteros que saca un entero y la evaluación de enteros saca un booleano. no. Este es un procedimiento y esta es, por ejemplo, una X. Entonces, recibe
el procedimiento en total recibe un procedimiento, ahorita lo miramos, y un entero. ¿Y qué nos escupe? Un booleano. Ahora, SF es un procedimiento que recibe un entero y nos saca un entero. Entonces vamos a mirar los siguientes casos. ¿Cuál sería el tipo de menos 32,26? Y raya ahí, No, es un entero. 32 menos 26 da un número. ¿Sí? Nada más que hacer. Miren este. Proc x x26. ¿Cómo sería este? Una raya creo que es in por in. Recibe un entero y saca un tx que no sé qué carajos es. ¿Sí? Y saca la evaluación de este. O sea que sería tx. Una pilas con esto, porque la evaluación de un procedimiento, usted por ejemplo tiene un procedimiento entero, con asterisco entero, que saca un entero. Si ustedes lo evalúan, evaluarlo es hacer esto, entonces ¿qué va a sacar? El entero, ¿vale? Entonces, x, este es x, ¿estamos de acuerdo? X recibe un entero y saca algo que no sé, porque no, es que no hay forma de saber. Yo no sé x qué saca. Cuando ustedes no sepan, algo que sacan lo dejan como variable. Tx, Ty, Tz, T1, T2, como sea. Yo no sé qué es ese tipo. ¿Sí? Ese tipo yo no sé qué es. Entonces yo saco acá Tx. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y acá es esta evaluación. Estamos evaluando x. Cuando evaluamos x, ¿qué sale? Tx. ¿Lo ven? Que ese sería el de proc. Miremos este. Proc de x y efic den 1 else 3. ¿Cuál sería el del 3? Pues eso sería un booleano, ¿no? Un booleano que saca un entero. ¿No es al revés? No. Entra un booleano y sale un entero. Mire la salida. Es 1 o 3. Y aquí ya vienen apareciendo unas cositas que se llaman las reglas. Cuando ustedes tengan un if, van a tener if, bool, then, T1, else, T2. Y T1 debe ser igual a T2. ¿Vale? No pueden ser los dos diferentes. No, porque no habría consistencia. Un procedimiento, no importa como usted lo llame, siempre le va a devolver el mismo tipo. ¿Listo? No pueden haber dos tipos de salida. Por eso es que se exige que estos dos sean iguales. Esa es la regla del if. ¿Sí? Sino que esta reglita la vamos a explorar más en inferencia. Pero pues ya el tiempo no dio. A ver, el cuarto. ¿Cómo sería el cuarto? Vamos a ver. No. Tienen un TF y un TX, ¿no? Porque no saben qué son trans. Vamos a mirarlo. Este es un procedimiento. ¿Por qué es un procedimiento? Entonces, F ¿qué es? Tx, que saca un booleano, asterisco, ¿qué es X? No sé. Tx, y esto al final ¿qué saca? Un entero. No un entero, miren. 1 o 2. Esa F no tiene también como una variable. Es que F la evalúan. Pero ¿por qué sale entonces TX? No es que salga Tx. O sea, ese TX que sale primerito no debería ser un TF. No, porque es que F recibe a X y saca un booleano. Porque F recibe a X, ahí está hablando con X. X no sé qué es. ¿Sí? Yo no sé qué es X. No me lo dicen ahí. Entonces, ¿qué pasa? En el cuarto que ustedes pueden ver F recibe un TX. ¿Y por qué saca un booleano? ¿Por qué F tiene que sacar un booleano? Porque es por la regla del if. Si ustedes lo ven, es la regla del if. ¿Sí? La regla del if, ¿qué te exige? Que lo que está en if tiene que ser un ¿qué? Un booleano. Porque si no, pues ¿qué vamos a evaluar? Y la salida es un entero. ¿Por qué? Porque 1 y 2 son enteros. Y ahora, ¿qué pasa con X? Yo no tengo forma de saber. Entonces, este de aquí viene siendo ¿quién? F. ¿Y este de aquí quién es? X. ¿Sí? F es un procedimiento. ¿Sí? Que recibe un TX. ¿Por qué nos damos cuenta por qué recibe TX? Por aquí lo están evaluando. Y luego saca un booleano. ¿Por qué saca un booleano? Por la regla del if. ¿Sí? Estas son las ecuaciones que ustedes les van a plantear en el examen que viene. Y ahora, el quinto, ¿cómo sería el quinto? Sería que llena
Pues primero, X tiene que ser un entero por la regla del if. Entonces sería, entra un entero. Sale un procedimiento ahora que recibe a Y, que es un booleano. Y este procedimiento interno que saca, un entero. ¿Ya lo ven mejor? De todos modos, son los ejercicios que ustedes van a tener que practicar. Lo que la pregunta de este punto va a ser, les doy un código con tipos y ustedes tienen que hacer las ecuaciones y verificar si es correcto o no, si hay un error de tipos o no. Y meter errores de tipos es muy fácil, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo enviar un procedimiento que reciba dos parámetros, un booleano y un entero. Y yo arbitrariamente le puedo mandar un procedimiento que reciba dos booleanos. Entonces usted me tiene que decir que hay un error de tipos porque los procedimientos no son iguales, ¿sí? Bueno, un error de tipo será un intento de aplicar un entero o un booleano a un argumento. Un intento de aplicar un procedimiento primitivo a un número errado de argumento. Es decir, si él espera 3 argumentos y ustedes mandan 4, es un error de tipos. Un intento de aplicar una primitiva que espera un entero a un no entero. Por ejemplo, sumar 2 booleanos. Pues no se puede. Un intento de utilizar un no booleano como la prueba de una expresión condicional, ¿sí? Errores como división por 0 no son errores de tipo, son runtime, ¿sí? Pilas con eso. Cuando ustedes dicen error de compilación es que usted escribió algo mal. Pero error de runtime es cuando usted produce un error en ejecución. Por ejemplo, intentar dividir entre 0. O intentar acceder a una posición inexistente de un arreglo. Bueno, esto ya viene siendo parte de la implementación. Taio Expression básicamente habla de un ambiente de tipos, pero vamos nosotros acá con esto que me interesa. En el caso, ¿qué vamos a hacer para validar? La validación, muchachos, la validación va a ser que todas las condiciones se tienen que cumplir. Y nosotros vamos a derivar a una consecuencia. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, por ejemplo, si la expresión de la aplicación de la forma Rador, RAN 1, RAN 2, RAN 3, ¿qué se espera de Rador? ¿Rador qué debería de ser? Debería ser un tipo proc. ¿Y cómo es el proc? Aquí está. ¿Lo ven? T1, T2, T3, T4 hasta T. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y estos RAN 1, RAN 2, RAN D3, este RAN 1 es de tipo T1. Vamos a ponerle T11. RAN 2 es T12 y T1N. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Este T11 tiene que ser igual a este T1. Este T12 tiene que ser igual a este T2. Cuando ustedes evalúan un procedimiento, ya allí ustedes validan si efectivamente estamos enviando, primero, el número de argumentos correcto y número 2, los tipos correctos, ¿sí? Entonces por acá hay un ejemplo. Bueno, entonces, miren acá. Primero, el Rador tiene que ser un procedimiento. El RAN 1 tiene que ser T1, el RAN 2 tiene que ser T2 y el RAN N tiene que ser TN. Y la consecuencia es T. Cuando ustedes evalúan un procedimiento, pues sale el valor resultado que es T, ¿sí? Esta es la regla del condicional. La condición tiene que ser un ¿qué? Un booleano. Y estos dos y los tipos del else y el true deben ser iguales. Y la salida es T. O sea, el que está en el else o el que está en el true. ¿Me siguen allí, muchachos? Listo. Bueno, en fin. Bueno, esto ya lo mostramos. El tipamiento de procedimientos ya. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Resulta que no es fácil cuando nosotros no conocemos los tipos de, exactamente, cuando no conocemos los tipos del procedimiento, ¿sí? Cuando no los conocemos, entonces tenemos un problema, porque yo no puedo saber a ciencia, a menos de que yo los marque, yo no puedo saber a ciencia cierta. Por ejemplo, ustedes tienen esto, que es el problema que hablan allí, ustedes tienen un proc de x, y por ejemplo más x, 3, ¿vale? Y por allá usted evalúa f de 8. ¿Usted cómo a ciencia cierta sabe que x es
un entero. ¿Cómo podría saberlo? Por la suma. Pero nos tocaría mirar adentro. ¿Me siguen allí? Entonces, por este problema, voy a ponerlo acá. Por este problema yo tengo dos opciones. Yo, por ejemplo, tengo proc x de más x, 3. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo dos opciones. Una que es chequeo, que es sencillamente poner proc int x más x, 3. O también tengo la opción de inferencia. ¿Qué es inferencia? Pongo proc pregunta de x más x, 3. ¿Qué sucede? Yo tengo que relacionar esta x con la de abajo. ¿Sí? Pero es que inferencia es más largo. ¿Sí? Nosotros solo vamos a ver chequeo. ¿Qué tienen que validar? Si yo sé que proc f es un procedimiento que recibe un entero y saca un entero, y por acá estoy evaluando f de 3. ¿Qué va a pasar? La evaluación de esto, muchachos, ¿qué va a ser? Va a ser que f es un entero de un entero. Entonces, yo primero voy a tener que esto es int, coma, int. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que mirar si este primer procedimiento, si este primer argumento corresponde al primero de esto. ¿Esto es correcto? Sí, eso es correcto. Entonces, ¿cómo es la salida? Entero, que sería el de acá. ¿Vale? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, bueno, entonces hay dos estrategias. Chequeo de tipos es que nosotros arbitrariamente colocamos los tipos en los procedimientos. E inferencia es que los averiguamos. ¿Sí? Por eso es que lo averiguar es chéverísimo. ¿Sí? Pero pues, lástima por la semana del Mateo Guara. ¿Por menos la pasaron bien? ¿Sí? ¿Y no intoxicados con el mate ese, con el guarapo? ¿No? ¿Cómo estaba el guarapo? ¿Estaba sabroso? ¿Usted no vino? Pero usted ve que es rumbero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eso era el sábado desde las 4? ¿Hubiera podido ir de 4 a 6? Pero bueno, espero lo haya pasado mejor que eso. Bueno, ¿qué pasa con FLP? Bueno, muchachos, miremos este primer ejemplo en chequeo. ¿Vale? Miremos este primer ejemplo. ¿Cómo sería fact? ¿Cómo sería fact? Como procedimiento. Recibe un entero y saca un entero, ¿no? Pero viene, eso es de 5, saca 5 esos cositos, ¿vale? ¿Qué? Saca 5 de esos ritos, 5 evaluaciones. De int. Sí, pero no se preocupe por eso. Entonces, ¿este fact qué es? Básicamente recibe un entero y nos saca un entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, y una multiplicación que nos va a dar. ¿Cuál es la regla de la multiplicación? Entero, coma. Entero que saca. Entero. Pues aquí va un asterisco. ¿Sí? Y el 0 de x, pues esta es una función que recibe un entero y saca un booleano. O sea que está bien ahí. Miren que estoy verificando todo. ¿Cómo? No, resta 1. Sub 1 resta 1. No, porque si sumara 1 eso nos... No, pues queda en una recursión infinita. Ahora, cuando evalúo tfact, cuando hago esta evaluación, ¿qué tengo yo? int, ¿sí o no? Coma, int. Entonces ustedes entran a verificar, ¿el primero de este corresponde con el primero de este? Sí. Entonces, ¿cuál es la salida? Entero. Por lo tanto, el tipo de este letrec es entero. Es la solución del letrec. ¿Sí? Es la solución de fact. La solución de fact es entera. ¿Estamos de acuerdo? Miren que no es difícil. Miren este otro caso. ¿Qué pasa con tesum? ¿Cómo sería tesum? ¿Cómo sería tesum ahí? Booleano, entero, y miramos las sumas que sacan. Un entero. Vamos a verificar internamente si todo está bien.
B tiene que ser un ¿qué? Booleano. ¿Esto se cumple? Sí. X tiene que ser un entero. Miremos en la regla. La regla de la suma es entero, asterisco, entero, que saca entero. Y miren acá, X entero y X es entero. Se está cumpliendo. Tienen que revisar en todo. Es más fácil uno saber si es que un entero porque ya lo tiene especificado, ¿no? Pero yo podría estar, por ejemplo, haciendo esto. Por ejemplo, podría estar haciendo esto. And X con true. ¿Y ahí qué pasa? X que debería de ser en esa. Un booleano. Pero me están diciendo que es entero. Entonces, ¿qué pasa? Un error de tipos. ¿Sí? Porque una variable no puede ser dos cosas al mismo tiempo. Miren que aquí nos están diciendo que es entero. Entonces X está validado. Y acá finalmente nos están diciendo que Y es entero también. Miremos por las reglas de la suma y la resta. Miren que Y tiene que ser un entero. Y acá Y tiene que ser un entero. Entonces, internamente el procedimiento está bien. ¿Sí? Ahora, me dicen que M a qué es igual. Un. Y N es un entero. Vamos a ver el llamado. El llamado es sum. Sum que es booleano, asterisco, entero, asterisco, entero, que saca un entero. El primer argumento es booleano. El segundo argumento es M, que es entero, y N, que es un entero. Vamos a relacionarlos. Primero con primero con primero. ¿Correcto? Booleano con booleano. Luego acá, entero con entero, correcto. Y entero con entero. Entonces, los runs corresponden con lo que espera el Radar. ¿Sí? Y ahora, entonces, como todo es correcto, ¿cuál es la salida? Entero. El valor de esta expresión es entera. O sea, eso está garantizado que nos va a sacar un entero. Cuando ustedes hagan chequeo de tipos, tienen que revisar todo. Pero ¿Sí? ahí ustedes hacen chequeo de tipos, Estoy haciendo chequeo. pero como ya tiene el link, como usted dijo que Sí, lo tiene, pero estoy obligado a verificar si es correcto como lo estoy enviando. O sea, toca verificar absolutamente todo. Bueno, entonces tenemos varios tipos. Nosotros vamos a manejar dos tipos. Uno que se llama tipo atómico, que sería el entero y el booleano, y tipo valor procedimiento, que sería tipo procedimiento, que es, pues, ustedes lo han visto. Entonces acá está. En la primera implementación tenemos un tipo atómico y un prototype. Un prototype tiene unos argumentos y tiene un tipo resultado. Tipo atómico tenemos dos, int y bool type, ¿vale? Ahora tenemos span type expression, que calcula el tipo de una expresión. El type expression básicamente recibe, bueno, span type expression. Si usted tiene un int type expression, pues es un int type. Si tiene un bool type expression, pues tiene un bool type. Y si tiene un prot type expression, pues toma los argumentos y el resultado. Y le aplica el map a los argumentos de t expressions y el map al resultado expression. Básicamente expande lo interno, porque el prot type internamente tiene tipos. Son dos listas. Bueno, es una lista y un valor resultado, básicamente. Sí, esto vuelve las listas. Bueno, básicamente acá tenemos el otro. Si usted recibe un número, ¿qué es? Un true expression en bool type. Un false expression es bool type. Un var expression, pues toca buscar la variable en el ambiente, que es lo que hace esto. Apply tm. Y acá viene la del if. Recuerden que la del if tiene que cumplirse que este es booleano y los dos son iguales. ¿Cómo se valida eso en código? Básicamente, muchachos, se pregunta si el test type a qué debe ser igual. A booleano. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese equal type pregunta si verifica si dos tipos son iguales. Si son diferentes, lanza un error. Entonces, test type debe ser igual a quién?
a bool type. Y true type tiene que ser igual a quién? Al post type. ¿Sí? Esa es la regla del if. Aquí está. Bueno, este check equal type, básicamente. Y tenemos el prop type. El prop type, muchachos, es básicamente los argumentos, los tipos de los argumentos, flechita con el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Flechita con el resultado. Eso es todo. Bueno, esto es para que quede con asteriscos. Y esta es la regla, bueno, del prop type expression, pues básicamente el resultado es T y tenemos que el tipo va a ser T1, asterisco T2, asterisco T3, hasta asterisco Tn, flechita T. Eso pues no ha cambiado nada. Y por acá tenemos, no, esto no me interesa. Este es el prop type, ya está. Y ahora tenemos la aplicación o las primitivas. Básicamente, muchachos, las primitivas son procedimientos. Por ejemplo, cuando usted hace suma, ¿qué espera la suma? Entero, asterisco, entero que saca un entero. Un AND, ¿qué esperaría un AND? Booleano, asterisco, booleano, y saca un booleano. Even, pregunta de X, ¿qué creen que saca? Un entero sale booleano. Como ven, son procedimientos. Las primitivas son procedimientos, pero eso lo vamos a tratar igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen una evaluación de un procedimiento, el primer argumento que tiene que ser siempre un procedimiento. Pero en el A también sabe que usted puede preguntar también cosas y puede descubrir que ¿El AND? No. puede decir si 3 mayor a 5. No, pero esto sería la primitiva menor que. La primitiva menor que recibe dos enteros y saca un booleano. Es diferente. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen una aplicación de procedimiento, un llamado a una primitiva que es lo mismo, la primitiva o el procedimiento que es el radar, ¿qué tiene que ser? Un tipo procedimiento, ¿estamos de acuerdo? Y los argumentos tienen que ser los mismos tipos que espera el radar. Miren, el primer argumento tiene que ser T1, el segundo argumento tiene que ser T2 y el último argumento tiene que ser Tn. Y si eso es correcto, entonces nos va a arrojar T. Bueno, aquí está. Este es pues lo que hace esto, es que no he entrado mucho en detalles. Y type of primitive, miren lo que hace type of primitive. ¿Lo ven? Por ejemplo, la suma. ¿La suma qué es? Un prop type que espera dos, ¿qué? Dos enteros y no saca un entero. ¿Sí? Eso es todo. Bueno, y aquí básicamente está eso. Y por acá, bueno, viene el tipo LED. El tipo LED, básicamente las expresiones van a tener un tipo. ¿Cómo así las expresiones? Usted tiene un LED, expresión 1, expresión 2, hasta expresión n. Y, bueno, no me sale como quería. Usted en un LED tiene lo siguiente. Usted tiene LED, expresión 1, expresión 2, hasta expresión n y expresión. Entonces, ¿cuál es la salida del LED? Siempre va a ser la última de acá. Sin embargo, ustedes deben verificar que esto sea correcto. Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, aquí está el type del LED. Bueno, el LED trek pues funciona de forma similar, que básicamente T1, T2 pues van a pues, procedimiento 1, procedimiento 2 pues son tipo procedimiento, eso no hay mucho que ver acá. Igual recuerden que estoy pasando muy por encima acá. Entonces, muchachos, ¿qué tipo de preguntas se pueden hacer acá? Les voy a mostrar algo de un bello parcial que sucedió hace un tiempo. Por ejemplo, miren este. LED A es igual a 3, B es igual a 4, F es igual a proc dntx, y nty, y va a recibir mayor x que y
in let G es igual a proc de mn f de ab, m de ab, then a else b, in G de AB. NO. Voy a hacerlo mejor. NO. N. Y O. Entonces, muchachos, de acuerdo a eso, ¿cuál sería el tipo de esta expresión? Vamos a revisarlo con calma. Entonces, ¿cuál es el tipo de A? Tipo de B. Entero. Vamos a relajarnos. Tipo de F. Recibe un entero, asterisco entero. ¿Y qué va a sacar? Vamos a revisar. Mayor, ¿qué tipo tiene? Entero. Entero y saca un booleano. Revisemos. ¿El primer argumento es entero? ¿El segundo argumento es entero? Siempre revisen todo. Ahora, la evaluación de esto que nos da un booleano, que es la salida del procedimiento. ¿Listo? Cójanlo con calma. Cójanlo con calma. ¿Sí? Ahora bien, tenemos este G. ¿TG qué sería? TM. Ah, verdad, aquí olvidé algo muy importante, no siempre se me va. Entonces, ¿qué sería? INTM, perdón, INT asterisco INT saca un booleano de M, N ¿qué sería? No, entero, y O ¿qué sería? Entero, lo que pasa es que yo estoy más acostumbrado a esa inferencia. Entonces, ¿este cuál sería? TG, ¿qué sería? Pues ahí te lo están cantando. Entero, asterisco, entero, que saca un booleano, asterisco, entero, entero, que saca un, tenemos que mirar. Un entero. TN es igual a TO. TN es un entero y O es un entero. Se cumple. Y ahora, la evaluación M ¿qué sería? TM ¿qué sería? TM es igual a entero, asterisco entero, que es sacar un booleano. ¿Es igual a la entrada esperada? Sí. Listo. Y ahora la evaluación. En la evaluación miramos A y B. A, este tiene que ser A y este tiene que ser B. A es entero y B es entero. Uy, fue madre. Aquí hay un error de tipos, ¿no? Es F de AB. Ahora, F es esto. Miren que sí. A es un entero y B es un entero. Sí. ¿Lo ven ahí? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Un entero. ¿Me siguen allí, muchachos? Este sería el caso de chequeo. Es que con inferencia es más divertido porque ustedes tienen que averiguar los tipos. Chequeo está más tranqui. Más trabajable. Ay, ¿qué pasó con esta gente? Ya